Buenas y bienvenidos a la primera parte de la lección número 14 de nuestro curso de geometría. Vamos a ver este segundo ejemplo, que es otro problema típico de geometría, porque lo que nos van a pedir es buscar unas medidas, específicamente buscar unas medidas de unos ángulos. Dice así: considera la siguiente figura, que la vamos a indicar ya mismito, consistente de segmentos sobre un plano. La parte de la cuña cerca de sus vértices ha sido identificada por un número, y usted verá cómo podemos usar eso, cerca de sus vértices. Y se muestran las medidas de algunos de esos ángulos. Si el segmento BD es bisectriz del segmento EBC y el segmento CG lo es del ángulo FGA, determine la medida de los siguientes ángulos. Vamos a ver, fíjense. La figura es esta que tenemos aquí. Esta que está aquí. ¿Sí? Como dice, primeramente fíjense que aquí estamos reproduciendo el último ejemplo que discutimos antes de este, porque lo vamos a necesitar para una de las medidas que vamos a determinar aquí. Nos va a ayudar a recordar ese ejemplo, la determinación de algunas de las medidas que tenemos aquí, que tenemos que buscar en este problema. Fíjense que hay unos varios segmentos, ¿verdad? Y como dice, cerca del vértice, en la cuña, pero cerca del vértice, se han identificado los ángulos con unos números, ¿verdad? Algunos dicen medidas, claro, y otros dicen números. Y ya usted verá cómo vamos a utilizar esos números en esas cuñas cerca de los vértices de esos ángulos. Y fíjense que efectivamente nos dan las medidas de algunos de los ángulos. 79 grados es la medida de todo este ángulo, 29 grados es la medida de este, 110 grados es la medida de este, etc. Bueno, nos dice, vamos a ver esto aquí, que el segmento BD, mira el segmento BD aquí, mira este que está aquí, es bisectriz del ángulo EBC, de este ángulo que está aquí, EBC. Este segmento, el BD, es bisectriz de este ángulo. Y claro, recuerde, eso quiere decir que este ángulo y este ángulo medían lo mismo, ¿verdad? Y también dice que el segmento CG, vamos a ver dónde lo vemos, el CG, míralo aquí, el CG, este segmento que va de aquí hasta aquí, es bisectriz, es bisectriz del ángulo FGA, que es este que está aquí, FGA. Este segmento que viene por aquí es bisectriz del ángulo FGA. Bueno, vamos a ver cómo todo eso nos ayuda a determinar las medidas de los siguientes ángulos. El primero que nos piden es la medida del ángulo BAG. Bueno, vamos a ver cómo usted busca la medida de ese ángulo. Dicho sea de paso, recuerde que usted se le recomienda en la introducción del curso anotar lo que se escribe en la pizarra más los comentarios que yo voy a hacer. En este caso yo voy a hacer unos cuantos comentarios, específicamente la justificación de por qué eso es así, esas medidas dan eso. No las voy a anotar, pero las voy a decir, así que usted sí debe después con calma darle otra vez vista al video y anotar esas razones. Miren, el BAG, ¿dónde está? Mírenlo aquí. El BAG. Y ese es el primer ángulo al cual yo quiero buscar la medida de este ángulo que está aquí. Bueno, fíjense que ese ángulo, el BAG, está compuesto por estos dos ángulos, el GAF y el FAB, que son adyacentes, ¿verdad que sí? Pues recuerde que hay un postulado que dice que la medida de un ángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos adyacentes que estén en él. Así que por lo tanto la medida del ángulo BAG será igual a la medida del ángulo BAF más la medida del ángulo FAG, porque esos son los dos ángulos adyacentes que lo componen. Así que eso será la medida, como dijimos, del ángulo BAF, más la medida del ángulo FAG. Pero ¿cuánto me dice el diagrama que mide el ángulo BAF? Pues el BAF dice aquí el diagrama que mide 61 grados. Pues esto será 61 grados, ¿verdad? Sustituyendo lo que es la medida del ángulo BAF más la medida del ángulo FAG, que el diagrama me indica. El ángulo FAG mide 10 grados.
Así que será más 10 grados. Y si usted suma 61 grados más 10 grados, da 71 grados. Así que esa es la medida del primer ángulo que nos pedían, el ángulo BAG. ¿Okay? Y ahí tiene el cómputo y las razones se las dije en palabras. ¿Okay? Vamos a ver este segundo ángulo para el cual nos piden la medida. La medida del ángulo FEG. ¿Sí? Bueno, pues ¿cuánto será la medida de ese ángulo FEG? Bueno, vamos a localizarlo en el diagrama. El FEG es este que está aquí. FEG. Yo noto que ese ángulo FEG es opuesto por el vértice o vertical con este otro ángulo que está aquí. Miren, la extensión de este lado, del FEG, es este lado, y la extensión de este lado es este lado, en este ángulo que está acá. Así que fíjense que el ángulo FEG es opuesto por el vértice al ángulo CEB. Y el teorema que terminamos de probar en la lección anterior decía que los ángulos que eran opuestos por el vértice eran congruentes, o sea que tenían la misma medida. Por lo tanto, la medida del ángulo FEG, el que nos están pidiendo en esta segunda parte, es igual a la medida de su ángulo vertical o opuesto por el vértice, que es el CEB, que el diagrama dice que mide 41 grados. Así que ahí tenemos la medida del ángulo FEG y las razones para lo cual, que recuerde, debe de anotarlas, de por qué esa es la medida del ángulo FEG. Fíjese en este tercer ángulo para el cual nos piden la medida en este problema. BEG. Bueno, ¿cuánto será la medida del ángulo BEG? Vamos a ver cuál es ese ángulo. Vamos a identificarlo en la figura. Vamos a la figura y el BEG es este, miren. BEG. O sea que es este ángulo que está aquí. Bueno, pues miren, como esto es un segmento de línea recta, ¿verdad que sí? El ángulo CEG es un ángulo llano de 180, ¿verdad que sí? Pues si me están pidiendo el BEG, me están pidiendo el suplementario de este ángulo de acá, ¿verdad? Porque fíjense que este ángulo que yo conozco que mide 41 grados y este son suplementarios porque la suma de los dos me tiene que dar 180 grados. Así que como el ángulo BEG es suplementario del ángulo CEB, por lo que hemos dicho, ¿cómo se busca eso? Pues restando 180 grados menos la medida del suplementario de este ángulo, y el suplementario, repetimos, del BEG es el CEB, que mide ahí 41 grados. Y si usted resta 180 grados menos 41 grados, vamos a ver, 10 menos 1 son 9, con un 1 restado, y 17 menos 4 son 13, 139 grados. Así que esa es la medida del ángulo BEG por el análisis que le hemos dicho. Fíjense en este cuarto. Tienes que busquemos las medidas de varios ángulos. El ángulo, dice el ángulo 13, el ángulo 14 y el ángulo 15. Bueno, fíjense que ahora no nos están dando nombres de ángulos. Nos dan ángulo número tal. Pues ese numerito se refiere al numerito ese que aparece cerca del vértice del ángulo correspondiente en la cuña de ese ángulo. Así que voy a buscar ahora la medida de tres ángulos. Del 13, que es este que está aquí, miren. Mire el 13 aquí. Así que voy a buscar la medida de este ángulo 13. Después quiero buscar la medida del ángulo 14, que es este que está aquí. 14. Y después quiero buscar la medida del ángulo 15, que es este que está aquí. Bueno. Fíjense que aquí, en esta área, nos dan la medida del ángulo 16. Y dice que miren, 110 grados. Y ese ángulo que está aquí, y este ángulo que está aquí, al ser adyacentes del ángulo este que se forma aquí llano, ¿verdad? Porque fíjense que
A es un segmento, así que esto es una línea recta. Aquí hay ángulo llano de 180 grados. Pues el ángulo 13, que es el primero que quiero buscar ahora, es suplementario con este también, ¿ya? Así que por lo tanto, para la medida de él será 180 grados, que es la medida de todo esto, menos el suplemento de él, que es 110 grados. ¿Ves? Así que la medida del ángulo 13, por la razón que hemos dicho, es 180 grados, menos la medida del ángulo 16, que es 110 grados. Y si usted resta 180 grados menos 110 grados, da 70 grados. Así que esa es la medida del ángulo 13. Por la razón que le indicamos que debe anotarlas. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la medida del ángulo 14. Que es el otro que nos pide. Pues vamos al diagramita. Y el ángulo 14 es ese que está aquí. ¿Ves? 14. Esto es una H, ¿saben? El 14 es este que está aquí. Que fíjense que es opuesto por el vértice al ángulo que hemos marcado como el 16. Y si es un ángulo opuesto por el vértice a otro ángulo o vertical con otro ángulo, el teorema que probamos al final de la lección anterior dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, o sea que sus medidas son iguales. Por lo tanto, la medida del ángulo 14 tiene que ser igual a la medida de su ángulo vertical o opuesto por el vértice, que dice aquí que es 110 grados. Así que la medida del ángulo 14, por la razón que le hemos indicado, por ser opuesto al ángulo marcado como 16, tiene la misma medida del ángulo 16, que dice que es 110 grados. Vamos a ver la medida del ángulo 15. ¿Okay? Que es este que está aquí. Bueno, resulta que el ángulo 15, fíjense que no se quiere hacer el ángulo opuesto por el vértice, el ángulo 13. ¿Verdad que sí? Porque tienen el mismo vértice y los lados del 13, las extensiones de los lados del 13 son los lados del 15. Así que si el ángulo 15 y el ángulo 13 son opuestos por el vértice, pues lo que mide el ángulo 15, por ser opuesto por el vértice al ángulo 13, tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Porque los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Y ya yo determiné que el ángulo 13 medía 70 grados. Por lo tanto, el ángulo 15 también mide 70 grados. ¿Okay? Fíjense en este otro que nos pide. Dice la medida del ángulo 19. ¿Y cuál es el ángulo 19? Míralo aquí. Míralo aquí. ¿Okay? Bueno. Bueno, fíjense entonces lo siguiente. El ángulo 19 y el ángulo 20 son adyacentes, ¿verdad? Tienen el mismo vértice y un lado en común entre ellos. Pues la suma de este ángulo más el 19, que son adyacentes uno al otro, tiene que dar la medida del ángulo completo, que es este, el EFG, que el diagrama me dice que mide, miren, 79 grados. Así que la medida del ángulo 19 más la medida del ángulo 20 me tiene que dar la medida del ángulo completo, que es 79 grados. Así que la medida del ángulo 19, que es el que me piden, resolviendo esta ecuación condicional, será 79 grados, y pasamos este término al lado derecho de la medida del ángulo 20. O sea que será 79 grados menos, y sustituyendo lo que mide el ángulo 20, dice aquí que el ángulo 20 mide 29 grados. Y 79 grados menos 29 grados da 50 grados. Así que la medida del ángulo 19, que es el que tiene en esta parte, es 50 grados. Bueno, pues continuamos buscando medidas de varios ángulos que están ahí en la siguiente parte, la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya mismo.